Saludos y bendiciones a todos nosotros nos encontramos de noche y pues por eso decimos esta noche. Estamos aquí para hacer un corto video acerca de unos versos que estábamos estudiando yo y mi esposa Catherine. Esta es Catherine, yo soy Félix. Y estábamos estudiando estos versos que los hemos escuchado muchas veces en la iglesia, pero queremos ver qué dicen los versos nosotros en este momento, que vamos a leerlos ahora. ¿Okay? Vamos a estar en Hebreos capítulo 10 y versículo 26 al 30. ¿Okay? Esos son los versos que vamos a tomar al principio. Hay otros versos que vamos a tocar, pero que esto es la porción que quiero considerar en esta hora. ¿Okay? Así que vamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 26, comenzando ahí. Entonces, estamos ahí. ¿Estamos ready? Sí. Ok. Dice así en Hebreos, capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Vamos a detenernos en ese verso un momentito. Este verso es bastante controversial. El verso parece decir que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Y la pregunta es, ¿quiere decir este verso que si nosotros pecamos voluntariamente, ya no hay perdón por los pecados? ¿Estamos perdidos para siempre? ¿Quiere decir eso, ese verso? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este momento. Y vamos a ver lo que dice el contexto, porque es importante que tengamos el contexto presente. ¿Okay? Y también dispensacional. Las dispensaciones también son muy importantes para entender a quién se le habla, a qué grupo se le aplica de personas y a qué periodo de tiempo es aplicable estos versos. Ok, vamos a ver qué dice. El verso 27 dice, vamos al 26 de nuevo para leerlo con el 27 para estar juntos. Exacto, para estar juntos. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Punto. Esos dos versos parecen indicar de que si una persona peca, ya no hay break, no hay oportunidad para esa persona recibir perdón, lavarse de sus pecados y escapar el juicio de Dios. Porque ahí obviamente está hablando de un juicio. El 27 dice, sino que lo que le espera es una cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Si leemos esos dos versos aislados de su contexto, cualquiera puede decir que el que peca después de haber conocido la verdad no tiene salvación, no tiene oportunidad de escapar el juicio de Dios. Porque dice lo que le espera es una cierta horrenda expectación de juicio. O sea, dice aquí que el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, dice que ciertamente lo que viene es juicio. Si fuéramos a dejarnos llevar por eso por lo que como lo está diciendo él. Exacto. Pero vamos a continuar porque hay que identificar a qué se refiere él y a quién se le aplica estos versos. ¿Ok? El mismo verso 27 nos dice a quién se le aplica el verso 27, de que está hablando del juicio. Dice el 27, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar, ahí está, a quién va a devorar, a sus adversarios. Ese juicio lo puede esperar
los adversarios del Señor. Ok. ¿Y quiénes son los adversarios del Señor? ¿Quiénes son los adversarios del Señor? ¿La iglesia? La iglesia no son sus adversarios. Esa es su novia. La iglesia es su cuerpo. Esto no puede estar aplicándose a la iglesia. Dice que ha de devorar a sus adversarios. Y la última vez que yo chequeé en la Biblia, la iglesia no es el adversario del Señor. No. Negativo. ¿Okay? Si vamos al verso 26 de nuevo, regresamos al 26 de nuevo, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Tenemos que tener en cuenta que desde que él comienza el capítulo 10, el escritor, él está hablándole, número 1, a unos hebreos. Eso es lo número primero. 1. Esta carta se dirige a unos cristianos que eran judíos, ¿okay? Que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, donde en el judaísmo se ofrecen sacrificios de animales por los pecados. Y el capítulo 10, el apóstol que escribió esta carta está explicándole a ellos que esos sacrificios ya no son efectivos. Mire cómo dice el verso 1, porque tengo que regresar al verso 1 para mantenernos en el contexto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Él está diciendo desde el principio del capítulo que los sacrificios que eran conforme a la ley nunca pueden hacerlos perfectos, en el sentido de que no los va a limpiar del pecado. Entonces, si bajamos al verso 10, mire cómo dice el verso 10. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Ahí estamos viendo el sacrificio que sí nos limpia de pecado. Amén. ¿Ve? Ese sí nos limpia de pecado, hecha una sola vez. Entonces el verso 26 dice que ya no quedan sacrificios por los pecados. Pero eso no se está refiriendo a Jesucristo, eso se está refiriendo a los sacrificios ofrecidos conforme a la ley que él se refiere en el verso 1. Ok. Si ya tenemos establecido que cuando el apóstol Pablo, no Pablo, porque no se sabe si fue Pablo el que escribió, puede haber sido Bernabé. Exacto. Pero aquí, como dice aquí, en el verso 26, que no queda sacrificio por los pecados, él se está refiriendo a esos sacrificios conforme a la ley. Ahora, vamos a ver qué sigue diciendo el apóstol aquí. En el verso 28 dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Él está recordando lo que dice la ley. Esa es otra cosa que hay que tener clara y seguir siguiendo. Entonces él pregunta, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Ok, ¿por qué razón él hace esa pregunta? Porque estos son judíos, ¿ve? Una iglesia de judíos, y posiblemente en esa iglesia habían personas que habían recibido el conocimiento de la verdad, porque escucharon el mensaje y saben que el sacrificio de Cristo es el que quita el pecado, pero querían regresar al judaísmo, ¿ve? A los ritos de la ley. Que eso es otro punto que hay que tener pendiente. Por eso él dice que después de que ellos reciben conocimiento de la verdad, ellos van a irse atrás, y como dice el apóstol en el 29, es como pisotear al Hijo de Dios, o como decir que la sangre del pacto no sirve. Los judíos. ¿Ve? No estaba hablando a estos judíos, a los judíos. Exacto. Ahí. Entonces el verso 30 identifica a quién se aplica el verso 26 y 27. Dice el verso 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
¿A qué pueblo se refiere él en este verso? A los judíos. Obviamente, o sea, al pueblo judío. Y vamos a ir, ¿verdad? Sí. A Deuteronomio A para Deuteronomio. comprobar eso, ¿verdad? Exacto, Deuteronomio, porque él está citando, Ajá. él está citando en Deuteronomio cuando Dios dice eso mismo. Deuteronomio capítulo 32 y verso 36. Está respaldando esto. Deuteronomio 32, 36. Vamos a ver cómo dice 32, 36. 32, 36. Dice, porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no hay guardado ni desamparado. Debe hablar de lo más suave. Ok. Lo primero que dice el verso 36, porque el Señor juzgará a su pueblo. Y eso es lo mismo que está diciendo el apóstol aquí, refiriéndose que cuando el Señor dijo eso, Él está identificando, estos versos los está identificando con el pueblo judío. El pueblo judío, después de haber conocido, estos hebreos, después de haber conocido, tener conocimiento de la verdad, si vuelven al judaísmo, a los sacrificios que se ofrecen conforme a la ley, que no quitan el pecado, Él le está diciendo a ellos, ustedes están pisoteando la sangre de Jesucristo y teniéndola por inmunda. Qué cosa, ¿verdad? Que es prácticamente decir, compararla con la sangre de los cerdos. Exacto. Porque para ellos los cerdos eran animales inmundos. Entonces, dice que el Señor juzgará a su pueblo. Esto que dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Está hablando de esos hebreos, esos judíos, que están rechazando la sangre de Jesucristo y prefiriendo los sacrificios del templo, que no quitan el pecado, y están rechazando el sacrificio que sí quita los pecados. Esto de juicio y todo eso no se refiere a la iglesia de hoy. Se refiere a la iglesia de hoy. Y muchos que cogen y... Sí, muchos lo aplican a la iglesia. ¿Ve? Lo aplican a la iglesia porque mire una cosa. Dice, si pecáramos voluntariamente, después de ver conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Y dicen que si tú eres cristiano y tú vas y deliberadamente tú pecas, no tienes oportunidad de arrepentimiento de pecado, no hay sacrificio. O sea, ellos están diciendo que ni el sacrificio de Jesucristo te puede perdonar. Pero eso no es lo que dice ahí. Sí, porque cuando dice, si no cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Los adversarios, nosotros no somos adversarios, aunque nosotros fallemos, nosotros no somos los adversarios. La iglesia no son los adversarios del Señor. Los adversarios es el que vive en pecado, la persona que no ha aceptado a Jesucristo, las personas que son pecadoras, que no han aceptado a Jesucristo. Los que rechazan esos son los adversarios, los enemigos del Señor. Exacto. No la iglesia. Este verso de juicio y todo eso, eso no se aplica a la iglesia. Y bastante que los que nos enseñaban que sí, perdón, que no era eso. Sí, porque se ha enseñado que qué triste. ¿Sabes? Que estos versos significan que si tú pecas voluntariamente, obviamente no queremos pecar. Exacto. Porque a Dios no le agrada. Estar practicando, porque nosotros fallamos. Nosotros fallamos, pero no podemos estar practicando el pecado, que es diferente a fallar. Por eso dice, si pecamos voluntariamente, otra versión dice deliberadamente. Sí, pero esto es para los clases, pero ahí se está hablando de esta Pero obviamente esto fue escrito a unos judíos cristianos que estaban tentados a abandonar el conocimiento de la verdad por regresar al judaísmo, a los sacrificios que dice el apóstol que nunca pueden perfeccionarlos. Exacto. Y entonces acordémonos, ¿verdad? De ver también lo que dice aquí, ¿verdad? Lo de el Señor juzgará a su pueblo. Se van a Deuteronomio, ahí van a comprobar que era a su pueblo, los judíos. no era a la iglesia. Exacto.
Porque tiene respaldo. ¿Verdad? Hay versículos que respaldan otros versículos en la Biblia. Eso es que tenemos que hacer versículo con versículo, comparar. Un Exacto. versículo aclara a otro versículo. ¿Entiendes? Entonces, Miren ¿qué es lo que te estamos diciendo? Que estos versos no quieren decir que la persona cristiana que peca, lo que le espera es juicio. No. Eso no es lo que quiere decir. Que muchos más se han enseñado en las iglesias que es así. Y no es así. Que Dios corrige el pecado y disciplina a sus hijos, sí. Okay. Pero no para destrucción, ni para juicio, ni hervor. Exacto. De devorar a su adversario. Okay. Él corrige y castiga porque ama para que se arregle la persona. Para que cambiemos. ¿Entiendes? Pero la persona no deja de ser salvo. No. ¿Ves? No deja de ser salvo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estos versos han sido mal aplicados a la iglesia. A la iglesia. Esto contradice mucho de lo que Pablo enseña en sus epístolas en cuanto a el amor de Dios, la salvación, el perdón, todo eso, la justificación. ¿Ves? Nosotros creemos en la seguridad de la salvación. O sea, el momento que somos salvos, somos salvos. Okay. Somos salvos y tenemos, si pecamos, pedirle perdón a Dios y arreglarnos con el Señor. Una cortita entonces, enseñanza. hasta aquí llegamos con esta corta enseñanza. Espero que puedan entender y miren ustedes mismos en la Biblia los versos que dijimos y busquen para que vean que esto no se refiere a la iglesia. Y el que no entienda, que nos haga preguntas. Pueden darle like al video, y como se pueden suscribir al canal y como siempre le decimos, si nos quieren enseñar en lo que estamos mal, pues que nos lo enseñen, ¿verdad? Nos escriban. Bueno, cada cual puede poner su comentario, su opinión, correcto. su pregunta. Si alguno quiere decir otro punto de vista, Exacto. pues lo pone y responderemos. Exacto. Nosotros respondemos a todos los comentarios. Así que denle like. Denle like, suscríbase y pronto nos veremos con otro corto video. Cortito. Así que Dios los bendiga. Ok, bye. Bye.